Nunca imaginé que mi vida, dedicada a la ciencia y al descubrimiento, me llevaría a las sombras de lo incomprensible. Me llamo Alex Rene, biólogo del gobierno, especializado en ecología de sistemas subterráneos. Siempre me fascinaron los misterios ocultos bajo nuestros pies, aquellos ecosistemas aislados del mundo exterior, preservando secretos de tiempos inmemoriales. Pero lo que encontré en aquella isla remota superó cualquier expectativa científica, y desde entonces, mi realidad ha sido otra. Mi historia comienza hace unos meses, cuando fui contactado por una división poco conocida del gobierno. Su oferta era simple pero intrigante: liderar una expedición a una isla apenas registrada en los mapas, donde se había descubierto una red de cuevas profundas y aparentemente inexploradas. La oportunidad de ser el primero en estudiar un ecosistema potencialmente virgen era demasiado tentadora para dejarla pasar. Acepté sin saber que estaría abriendo la puerta a algo que desafiaría mi entendimiento de la naturaleza. En mi carrera, siempre me consideré un hombre de ciencia pragmático. Nunca fui dado a creer en supersticiones o en historias de viejas sobre criaturas acechando en las sombras. Sin embargo, lo que encontré en aquella expedición, lo que viví y lo que perdí, me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber. Antes de partir, me sumergí en la preparación. Revisé cada informe, cada imagen satelital, cada dato disponible sobre la isla y su peculiar formación geológica. Pero nada en esos fríos informes me preparó para la realidad de esa tierra olvidada por el tiempo. Llegué a la isla con un equipo de científicos, exploradores y un par de especialistas en seguridad, contratados por el gobierno para, en palabras de mi superior, garantizar la integridad de la misión. Eran tipos callados, de miradas duras, que apenas interactuaban con el resto del equipo. Yo no les di mucha importancia en ese momento. Después de todo, ¿qué peligros podríamos encontrar en una isla deshabitada, más allá de la fauna salvaje y los desafíos naturales? Esa pregunta, inocente y llena de curiosidad científica, fue la primera de muchas que pronto me atormentarían. Porque, bajo la superficie de esa isla, en las profundidades de sus cavernas, aguardaba una verdad que desafiaba la realidad, una oscuridad que se arrastraba en el límite de nuestra comprensión. Este es el relato de mi viaje a la isla. Un viaje que comenzó con la promesa de descubrimiento y se sumergió en un abismo de terror y misterio. Es una historia que debo contar, aunque hacerlo signifique revivir aquellas horas oscuras. Porque, a pesar de lo que ocurrió, de lo que se perdió y lo que se ocultó, esta verdad merece ser conocida. Y aunque solo mi palabra quede como testimonio, es una palabra forjada en la realidad de aquellos acontecimientos inimaginables. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando nuestro barco se acercó a la isla. El amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados y rojizos, una belleza que contrastaba con la sensación de inquietud que crecía en mi interior. La isla se erguía ante nosotros, un pedazo de tierra olvidado por el mundo, cubierto por una densa vegetación que parecía devorar cada rincón visible. «¿Es aquí, Dr. Rene?», preguntó James, mi colega geólogo, mientras observaba la isla con unos prismáticos. «Así es», respondí, intentando ocultar la ansiedad en mi voz. «Una de las últimas fronteras inexploradas en nuestro propio planeta». Mientras desembarcábamos, no pude evitar sentirme como uno de esos exploradores de antaño, pisando tierra desconocida. Pero a diferencia de ellos, yo no buscaba conquistar, sino entender. Comprendía que estábamos a punto de adentrarnos en un mundo que había permanecido aislado, tal vez durante millones de años. La primera tarea fue establecer un campamento base. Elegimos una zona despejada cerca de la playa, lo suficientemente lejos de la espesa selva para darnos una sensación de seguridad. Mientras montábamos las tiendas y preparábamos el equipo, no pude evitar mirar hacia la jungla, preguntándome qué secretos ocultaría en su corazón verde y sombrío. Después de unas horas, nuestro campamento estaba listo y decidimos iniciar una exploración preliminar. Nos dividimos en dos grupos, uno se adentraría en la selva para estudiar la flora y fauna, y el otro, liderado por mí, se dirigiría hacia la localización de la cueva. La selva era un laberinto de sonidos y colores. Cada paso que dábamos parecía despertar la vida a nuestro alrededor. Insectos desconocidos, sonidos extraños, y la constante sensación de estar siendo observados. No era miedo lo que sentía, sino una profunda inquietud,
una sensación de que este lugar operaba bajo reglas que no comprendíamos. Finalmente, llegamos a la entrada de la cueva. Era un agujero oscuro en la tierra, lo suficientemente grande para que una persona entrara agachada. El aire que emanaba de su interior era frío y húmedo, como el aliento de un gigante dormido. «Esto es increíble», murmuró Laura, otra bióloga especialista en ecosistemas cavernícolas. Su voz tenía un matiz de asombro y respeto. Preparamos nuestras linternas y equipos de grabación. Yo me adelanté, encabezando el descenso. Con cada paso que dábamos dentro de la cueva, la luz del día se desvanecía, tragada por una oscuridad que parecía tener vida propia. La cueva se estrechaba y se retorcía, obligándonos a movernos con cuidado. A medida que avanzábamos, las paredes se abrían, revelando un mundo subterráneo que desafiaba la imaginación. Estalactitas y estalagmitas adornaban el paisaje como esculturas de otro mundo, y pequeñas criaturas, cuyos ojos reflejaban la luz de nuestras linternas, huían de nuestra presencia. Fue entonces cuando lo vi, un conjunto de marcas en la pared de la cueva. No eran formaciones naturales, eso estaba claro. Algo o alguien las había hecho, un recordatorio de que no éramos los primeros en aventurarnos en esta oscuridad. ¿Qué crees que sean?, preguntó Laura, acercándose para examinarlas. No lo sé, respondí, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Pero estoy seguro de que es solo el principio de lo que esta isla tiene para mostrarnos. Regresamos al campamento con la promesa de un misterio por resolver. Aquella noche, mientras me acostaba en mi tienda, el sonido de la selva se filtraba en mis pensamientos. Estábamos en el umbral de lo desconocido, a punto de descubrir secretos que habían permanecido ocultos durante eones. Pero lo que no sabía entonces era que algunos secretos están enterrados por una razón. Y estábamos a punto de descubrir por qué. El día siguiente amaneció con un cielo gris, un presagio que parecía reflejar la creciente incertidumbre en nuestros corazones. Después de un desayuno silencioso, mi equipo y yo nos preparamos para el primer descenso serio en la cueva. Hoy dejaríamos atrás la luz del día y nos sumergiríamos en las profundidades de la tierra. Recuerden, manténganse cerca y comuníquense constantemente, instruí mientras revisaba mi equipo. Cada uno de nosotros llevaba una mochila con suministros, una linterna potente, y una cámara para documentar nuestro viaje. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que avanzábamos. La cueva se estrechaba, obligándonos a avanzar en fila. Las paredes, húmedas y resbaladizas, estaban cubiertas de formaciones calcáreas que brillaban bajo la luz de nuestras linternas. Cada paso resonaba en la oscuridad, recordándonos lo aislados que estábamos del mundo exterior. La cueva comenzó a descender más abruptamente. Tuvimos que usar cuerdas para bajar por las partes más escarpadas. En un punto, el camino se bifurcaba en dos. Decidí dividir el equipo, yo lideraría un grupo hacia la izquierda, mientras James y Laura tomarían el otro camino. Mi grupo avanzó con cautela, sorteando rocas sueltas y estalagmitas que surgían como dientes de un gigante durmiente. El silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones y el ocasional goteo de agua. Fue entonces cuando noté algo extraño, una serie de marcas en las paredes de la cueva, diferentes a las que habíamos visto el día anterior. Eran más profundas, más deliberadas. Algunas parecían representar figuras, pero estaban tan erosionadas que era imposible discernir qué eran. Mientras examinaba estas marcas, un sonido sutil, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Era como un murmullo, un susurro que parecía venir de más adentro en la cueva. Indiqué a mi equipo que se detuviera y escuchara. ¿Lo oyen?, pregunté en voz baja. Todos asintieron, sus ojos reflejando la misma mezcla de curiosidad y temor que yo sentía. Decidí que debíamos investigar. Avanzamos lentamente, siguiendo el sonido, que se hacía gradualmente más claro. Nos llevó a una cámara más amplia, donde el sonido se reveló como el eco lejano de agua cayendo. La habitación estaba llena de formaciones rocosas que se elevaban hacia el techo, creando un laberinto natural. Pero lo que captó nuestra atención fue algo en el centro de la cámara, un pozo. Era un agujero circular, perfectamente formado, como si hubiera sido tallado por manos humanas. Desde las profundidades del pozo,
se oía el sonido del agua. Me acerqué, iluminando el interior con mi linterna, pero no podía ver el fondo. Debemos marcar este lugar y volver con el equipo, dije, sintiendo una mezcla de fascinación y aprensión. Hay algo aquí abajo, algo que no podemos ignorar. Regresamos al punto de bifurcación y nos reunimos con el otro grupo. James y Laura reportaron haber encontrado una serie de túneles que parecían extenderse kilómetros adentro de la Tierra. Era evidente que estábamos solo al principio de un descubrimiento asombroso. Esa noche, en el campamento, discutimos nuestros hallazgos. La posibilidad de un ecosistema subterráneo desconocido y la presencia de estructuras que sugerían la intervención de alguna inteligencia desconocida nos llenaron de preguntas. Pero mientras hablábamos, no podía sacudirme la sensación de que algo en las sombras de la cueva nos observaba, esperando su momento para revelarse. El amanecer del cuarto día en la isla trajo consigo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Después de un breve desayuno, mi equipo y yo nos dirigimos de nuevo a la cueva, equipados con todo lo necesario para una exploración más profunda. La atmósfera en el campamento había cambiado, lo que comenzó como una expedición científica se estaba convirtiendo en algo más, algo que ninguno de nosotros podía definir completamente. Descendimos por la misma ruta que el día anterior, pero esta vez con la intención de explorar el pozo que habíamos descubierto. La idea de adentrarnos más en las profundidades de la Tierra era intimidante, pero la curiosidad científica nos impulsaba hacia adelante. Al llegar al pozo, preparamos el equipo de descenso. Uno a uno, fuimos bajando por las cuerdas, iluminados solo por nuestras linternas. El aire se volvía más frío a medida que descendíamos, y el sonido del agua golpeando contra las rocas resonaba en el espacio confinado. Finalmente, llegamos al fondo del pozo. Nos encontramos en una vasta cámara subterránea, mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de formaciones rocosas naturales, pero lo que realmente captó nuestra atención fueron los restos que yacían dispersos por el suelo. Huesos. Grandes, pequeños, algunos parecían prehistóricos, y otros que parecían pertenecer a animales más recientes. Era evidente que habíamos encontrado un lugar de gran importancia, tal vez un antiguo depósito de agua o un santuario de algún tipo. «Esto es increíble», murmuró Laura, su voz llena de asombro. «Podríamos estar ante un descubrimiento sin precedentes». Comenzamos a documentar todo. Tomamos muestras de los huesos, grabamos las formaciones rocosas y exploramos cada rincón de la cámara. Era evidente que estábamos en un ecosistema que había permanecido aislado durante milenios, posiblemente albergando especies nunca antes vistas por el ser humano. Pero mientras explorábamos, no pude sacudirme una sensación creciente de inquietud. Me sentía vigilado, inquieto, como si algo acechase en las sombras, algo antiguo y desconocido. Varias veces me sorprendí mirando sobre mi hombro, esperando ver algo en la oscuridad, pero solo encontraba el vacío. Después de varias horas, decidimos regresar a la superficie. El ascenso fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos sobre los descubrimientos del día. Cuando finalmente emergimos a la luz del día, sentí un alivio abrumador, como si hubiéramos escapado de algo. Esa noche, en el campamento, aprovechamos para hablar emocionadamente sobre las posibilidades científicas de nuestros hallazgos. Sin embargo, yo me sentía inquieto. Había algo en esas cavernas, algo más que simples restos prehistóricos y formaciones rocosas. Algo que se escondía en las profundidades, esperando pacientemente. Me acosté esa noche con la inconfundible sensación de que nuestra presencia en la isla había perturbado un equilibrio antiguo. En la oscuridad de mi tienda, mientras escuchaba los sonidos de la noche, supe que lo que habíamos encontrado era solo la punta del iceberg. Y tenía el presentimiento de que las verdaderas profundidades de este misterio estaban aún por revelarse, ocultas en las sombras de las cavernas olvidadas. El quinto día en la isla amaneció con una densa niebla que cubría el campamento, como un velo que ocultaba secretos antiguos. A pesar de la inquietante atmósfera, nos preparamos para otra jornada de exploración en las cavernas. Sin embargo, el ambiente en el equipo había cambiado, la emoción inicial había dado paso a una cautela tensa, y las bromas de los primeros días habían cesado. Con el equipo listo, nos dirigimos hacia la cueva.
Hoy planeábamos explorar un sector que no habíamos visitado antes, una sección que, según los mapas que habíamos conseguido mediante ultrasonidos, conducía a un sistema de túneles aún más profundo. Descendimos en silencio, la luz de nuestras linternas perforando la oscuridad. La cueva se sentía diferente ese día, como si estuviera más viva, más alerta. A cada paso, podía sentir la presión de la tierra sobre nosotros, un recordatorio constante de lo lejos que estábamos de nuestro mundo natural. Al llegar a la nueva sección, notamos que el terreno se volvía más irregular, las formaciones rocosas más extrañas. Había algo en el aire, un olor a humedad mezclado con un leve tinte metálico que no podía identificar. Avanzamos con cuidado, registrando todo lo que veíamos. Entonces, Laura se detuvo abruptamente y señaló hacia un conjunto de marcas en la pared. Eran similares a las que habíamos visto antes, pero más frescas, casi como si algo las hubiera hecho recientemente. Mientras examinábamos las marcas, un ruido sutil nos sobresaltó. Era un roce, un susurro en la oscuridad, como el deslizarse de algo a través de la tierra. Apagamos nuestras linternas y nos quedamos inmóviles, escuchando. El sonido se intensificó, acercándose. Mi corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando en mi cabeza. Entonces, algo se movió en la oscuridad, apenas perceptible, una sombra entre sombras. Encendí mi linterna de mano, apuntándola hacia el origen del sonido. Por un instante, vi algo, una figura retorcida, no humana, desapareciendo entre las rocas. Era grande, con una piel que parecía absorber la luz. El equipo retrocedió, aturdido y aterrorizado. No sabíamos qué era esa cosa, pero estaba claro que no estábamos solos en esas cavernas. Tenemos que salir de aquí, dije, tratando de mantener la calma. Ahora. Nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar rápidamente hacia la salida, nuestras linternas temblando en nuestras manos. Podía sentir la presencia de la criatura siguiéndonos, un acecho silencioso en la oscuridad. En ese momento, uno de los miembros del equipo, Mark, tropezó y cayó. Corrí hacia él, ayudándolo a levantarse, pero cuando giré mi linterna hacia donde había caído, vi algo que heló mi sangre. Huellas. Grandes, profundas, con marcas de garras. Estaban frescas, siguiendo nuestro camino. La criatura había estado mucho más cerca de lo que pensábamos. Sin perder un segundo, ayudé a Mark a ponerse de pie y continuamos nuestra huida. El camino de regreso nunca había parecido tan largo, cada giro en la cueva una eternidad. Finalmente, vimos la luz del día, un faro de esperanza en la oscuridad asfixiante. Emergimos a la superficie, jadeando y temblando. El sol nunca había sido tan bienvenido. Nos reunimos en el campamento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Esa noche, nadie pudo dormir. La realidad de que no estábamos solos en la isla, que algo desconocido y posiblemente peligroso habitaba las cavernas, pesaba sobre nosotros como una losa. Lo que comenzó como una misión científica se había transformado en una lucha por nuestra supervivencia. Y en lo profundo de mi ser, sabía que lo que habíamos encontrado era solo el principio. La criatura en las sombras era una pieza de un rompecabezas mucho más grande y aterrador, un misterio que amenazaba con consumirnos a todos. La noche después de nuestro encuentro con la criatura en la cueva fue larga y llena de susurros inquietos. Nadie durmió realmente, estábamos demasiado sacudidos por lo que habíamos visto. A medida que el alba rompía, nos reunimos alrededor de una fogata menguante, nuestros rostros iluminados por un brillo naranja que no podía disipar la oscuridad que se había asentado en nuestros corazones. Debemos decidir qué hacer, dije, rompiendo el silencio. Claramente, hay algo en esta isla que va más allá de nuestro entendimiento científico, pero el costo puede ser muy alto. Lo que sea que haya ahí abajo no parece pacífico precisamente. Creo que deberíamos seguir adelante, pero si alguien no lo está lo comprenderemos. Hubo un murmullo de acuerdo. La decisión fue difícil, pero sabíamos que no podíamos abandonar ahora. Teníamos que entender qué era esa criatura y qué significaba su existencia. Ese día, para evitar continuar en las cuevas y descansar la mente, decidimos explorar una parte diferente de la isla. La cueva había demostrado ser peligrosa,
pero la isla en sí podría ofrecer más pistas sobre estos misteriosos habitantes. Nos adentramos en la espesa selva, armados con cámaras, cuadernos, a instancias de los especialistas en seguridad, con armas de fuego. La selva era un laberinto de verdor, un mundo aparte donde cada paso revelaba una nueva maravilla o un nuevo peligro. Después de varias horas de caminata, encontramos algo sorprendente: ruinas. Eran restos de lo que parecía ser una antigua civilización, estructuras de piedra cubiertas de musgo y enredaderas, casi tragadas por la selva. Las ruinas eran una prueba de que no éramos los primeros en pisar esta tierra. ¿Quiénes eran? ¿Qué les pasó?, preguntó Laura, su voz llena de asombro y confusión. Exploramos las ruinas con cuidado. En una pared, encontramos grabados que representaban figuras humanoides, y sorprendentemente, criaturas que se parecían a la que habíamos visto en la cueva. Era evidente que estos seres habían formado parte de la vida de los antiguos habitantes de la isla. De repente, Mark, que había estado explorando un poco más lejos, nos llamó. Había encontrado una entrada oculta detrás de la maleza, que parecía conducir a otro sistema de túneles subterráneos. Dudamos si dejarlos para el siguiente día, pero finalmente, decidimos explorarlos. Los túneles eran estrechos y oscuros, apenas iluminados por nuestras linternas. A medida que avanzábamos, noté que las paredes estaban adornadas con más grabados, algunos mostrando escenas de caza, otros rituales desconocidos. De pronto, un sonido nos detuvo, un golpeteo suave, casi rítmico, que venía de más adelante en el túnel. Nos miramos unos a otros, preguntándonos si debíamos continuar. La curiosidad nos impulsó hacia adelante. El sonido nos llevó a una cámara más grande, donde nos encontramos con una vista asombrosa. En el centro de la habitación, había una especie de altar, y sobre él, un artefacto que emitía el sonido, un dispositivo de piedra tallada y metal, aún en funcionamiento, produciendo un sonido hipnótico. Mientras examinábamos el artefacto, un movimiento en las sombras nos sobresaltó. Era la criatura, observándonos desde la oscuridad, sus ojos brillando con una inteligencia inquietante. Hice un gesto a mis colegas, que lo miraron, pero cuando se dio cuenta de que lo habíamos descubierto, la criatura desapareció en las sombras, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Era esta criatura un guardián de estas ruinas? ¿O había algo más profundo y antiguo en juego? Regresamos de vuelta en el campamento, con el artefacto en nuestro poder. Discutimos nuestras teorías y temores. Estaba claro que estábamos lidiando con una historia que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado, una historia que se entrelazaba con la existencia misma de la isla y sus misteriosos habitantes. A partir de entonces, parte de nuestro equipo de investigadores se quedarían en el campamento con el artefacto, intentando descubrir todo lo posible acerca de este, aunque tendríamos que llevarnos con nosotros la totalidad de la seguridad dejándolos prácticamente descubiertos. Nos dormimos esa noche con la mente llena de imágenes de ruinas antiguas y criaturas escurridizas, sabiendo que estábamos en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión del mundo. Pero con ese conocimiento, venía un temor palpable de lo desconocido, de lo que aún podría estar escondido en las sombras de esta isla misteriosa. El séptimo día en la isla amaneció con una tormenta feroz. Los vientos rugían a través de los árboles y la lluvia golpeaba nuestro campamento con una intensidad implacable. La tempestad exterior reflejaba la tormenta de emociones que todos sentíamos después de los descubrimientos en las ruinas y nuestros encuentros con la criatura. Decidimos utilizar este día para planear y prepararnos, esperando que el clima mejorara. Pero la naturaleza tenía otros planes. A media mañana, mientras revisábamos nuestro equipo, uno de los especialistas en seguridad, Eric, se acercó con un rostro sombrío. «Hay un problema», dijo. «2 de nuestros drones de exploración no han regresado. Se dirigían hacia una zona al norte de la isla, cerca de un acantilado. Era evidente que teníamos que ir a buscarlos. Esos drones llevaban cámaras y sensores que podrían haber capturado información vital sobre la isla y sus misteriosos habitantes». A pesar de la tormenta, formamos un equipo de búsqueda y nos adentramos en la selva. La lluvia hacía que el terreno fuera resbaladizo y peligroso. Avanzamos con dificultad, luchando contra el viento y la lluvia que azotaban sin cesar. Después de varias horas,
llegamos a la zona donde los drones habían enviado su última señal. El acantilado se elevaba ante nosotros, una pared imponente de roca y tierra. Según los datos de los drones, habían detectado una entrada a una cueva antes de perder la señal. Buscamos refugio bajo la densa vegetación mientras intentábamos localizar la entrada. Finalmente, Laura, que había ido un poco más allá, nos llamó. Había encontrado la cueva. Nos reunimos a su alrededor, mirando la oscura boca que se abría en la tierra. Era estrecha, apenas lo suficientemente grande para que una persona entrara gateando. Debemos ser rápidos, dije. No sabemos cuánto durará esta tormenta, y no queremos quedar atrapados aquí. Entramos uno por uno en la cueva, arrastrándonos a través del estrecho pasaje. El interior era húmedo y frío, un marcado contraste con el calor tropical de afuera. Nuestras linternas revelaron un túnel que se adentraba en las profundidades de la tierra. Avanzamos con cautela, siguiendo el rastro de los drones. El túnel se ampliaba y bifurcaba en varias direcciones. Decidí dividirnos en dos grupos para cubrir más terreno. Yo lideré un grupo, mientras Eric tomó el mando del otro. No habíamos avanzado mucho cuando un grito resonó a través de la cueva. Era del grupo de Eric. Corrimos hacia el sonido, nuestros corazones latiendo con miedo y anticipación. Encontramos a Eric y su equipo mirando algo en el suelo. Era uno de los drones, destrozado, como si hubiera sido aplastado por una fuerza enorme. Algo lo atacó, dijo Eric, señalando las marcas en la carcasa del dron. En ese momento, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. El túnel se había vuelto un laberinto, y con el pánico del descubrimiento, habíamos perdido la noción de la dirección. Tenemos que encontrar la salida, dije, tratando de mantener la calma. Vamos a seguir este túnel. Tiene que llevarnos a alguna parte. Avanzamos, pero cada paso nos sumergía más en la incertidumbre. La sensación de estar siendo observados crecía, una presencia siniestra que parecía acecharnos desde las sombras. Después de lo que parecieron horas, finalmente vimos luz. Corrimos hacia ella, emergiendo de la cueva para encontrar que la tormenta había cesado. Estábamos en un lado diferente del acantilado, lejos de nuestro campamento. Esa noche, de regreso en el campamento, el alivio de haber escapado se mezclaba con la preocupación por lo que habíamos encontrado. Algo o alguien había destruido ese dron. Y lo más inquietante era que aún no sabíamos qué era, ni cuántos más podrían estar acechando en las sombras de la isla. Nos dormimos esa noche con el sonido del mar golpeando contra la costa y la lluvia contra las tiendas, un recordatorio constante de que estábamos aislados en este lugar de misterios y peligros, lejos del mundo que conocíamos. La isla guardaba sus secretos celosamente, y cada día que pasábamos aquí, nos sumergíamos más en su enigma. Después de la experiencia en las cuevas y el encuentro con el dron destrozado, el aire en el campamento se había vuelto tenso y pesado. A pesar de estar exhaustos, a todos nos costaba dormir. Sabíamos que algo nos acechaba, algo inteligente y potencialmente peligroso. Esa noche, la oscuridad de la isla parecía aún más profunda, como si estuviera observándonos, esperando su momento. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose a través de la densa vegetación, la tormenta había amainado, nos reunimos para discutir nuestro siguiente movimiento. La decisión fue unánime. Necesitábamos encontrar más información sobre la criatura y las ruinas. Había algo en esta isla, un misterio que se entrelazaba con el peligro que nos acechaba. Equipados y listos, nos adentramos de nuevo en la selva, esta vez dirigiéndonos hacia un área donde habíamos visto estructuras similares a las ruinas el día anterior. Mientras caminábamos, cada ruido, cada movimiento en la periferia de nuestra visión, nos ponía en alerta máxima. Sentíamos que éramos cazadores y presas al mismo tiempo. Después de varias horas, llegamos a un claro donde las estructuras se alzaban, cubiertas de musgo y enredaderas. Eran similares a las ruinas que habíamos encontrado antes, pero estas parecían tener una disposición ceremonial. Mientras explorábamos, James, quien estaba revisando una de las estructuras, gritó de repente. Corrimos hacia él y lo encontramos mirando un conjunto de frescos en la pared.
Las imágenes representaban a las criaturas y a los humanos juntos, en lo que parecía ser una escena de adoración o sacrificio. Estábamos absortos en los frescos cuando un rugido rompió el silencio de la selva. Algo grande se movía rápidamente hacia nosotros. Sin pensarlo, todos corrimos, dispersándonos en diferentes direcciones. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, pero podía escuchar la cosa persiguiéndome. Era rápida, sus pasos pesados resonando en el suelo del bosque. En un instante de terror, me tropecé con una raíz y caí al suelo. Esperaba sentir las garras de la criatura en cualquier momento, pero en cambio, escuché un fuerte ruido a mi izquierda. Miré y vi a Eric, uno de los especialistas en seguridad, disparando hacia la criatura. La visión fue fugaz, pero lo que vi me heló la sangre. Era una bestia imponente, de piel gruesa y ojos que brillaban con una inteligencia maliciosa. La criatura retrocedió, desapareciendo entre los árboles, y Eric me ayudó a levantarme. «Tenemos que volver al campamento», dijo con urgencia. «No estamos seguros aquí». El regreso al campamento fue un calvario. Saltábamos al menor ruido, esperando en cada momento ser atacados nuevamente. Cuando finalmente llegamos, el alivio de estar vivos se mezclaba con la realización de que estábamos en una situación mucho más peligrosa de lo que habíamos imaginado. Esa noche, mientras discutíamos frenéticamente nuestros siguientes pasos, sabíamos que teníamos que actuar. La criatura, o criaturas, eran demasiado peligrosas para ignorarlas. Necesitábamos encontrar respuestas y abandonar la isla rápido. Me acosté esa noche con la imagen de la bestia grabada en mi mente. Su presencia en la isla no era un accidente, estaba claramente vinculada a las ruinas y su antigua civilización. Pero, ¿cómo? ¿Y qué significaba para nosotros? Nos habíamos convertido en cazadores en esta isla de secretos, pero también éramos la presa. Y en ese juego de caza, sabía que estábamos peligrosamente desventajados. Ahora sé que teníamos que haber abandonado la isla en ese momento, sino antes, pero cegados por la exploración, continuamos adelante. A medida que el sol se elevaba sobre la isla, iluminando la densa selva con un brillo dorado, no podía evitar sentir una sensación de presagio. Después de los eventos del día anterior, sabíamos que cada paso en esta isla podría ser peligroso. Pero también sabíamos que teníamos que seguir adelante, impulsados por una mezcla de temor y necesidad de descubrir la verdad. Esa mañana, decidimos explorar una zona de la isla que aún no habíamos tocado. Según los mapas vía satélite, había una serie de formaciones rocosas inusuales que podrían ser clave para entender la historia oculta de la isla. Nos adentramos en la selva, moviéndonos con más cautela que nunca. Cada sonido, cada movimiento en la periferia de nuestra visión nos ponía en alerta. La selva ya no se sentía como un lugar de maravillas naturales, ahora era un terreno hostil, lleno de secretos y peligros. Después de varias horas, llegamos a las formaciones rocosas. Eran impresionantes, pilares de piedra que se elevaban hacia el cielo, cubiertos de extrañas marcas y símbolos. Estos pilares parecían formar un tipo de estructura o santuario. Nos dispersamos para examinarlos más de cerca. Mientras inspeccionaba uno de los pilares, noté que una de las marcas no era solo decorativa, era una especie de mecanismo. Intrigado, lo presioné. De repente, el suelo tembló ligeramente y una sección de la tierra se abrió, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. «Venid aquí». «Mirad esto», grité a los demás. Reunidos alrededor de la apertura, discutimos qué hacer. Finalmente, decidimos que era una oportunidad demasiado grande para dejarla pasar. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a descender. La escalera nos llevó a una red de túneles subterráneos, una vez más. Claramente en esta isla se realizaba más vida bajo tierra que sobre ella, seguramente eso era lo que los había mantenido ocultos, incluso a día de hoy, con las tecnologías de las que disponemos. Las paredes estaban adornadas con más frescos, mostrando escenas que parecían contar la historia de la isla y sus habitantes, la convivencia y eventual caída de una civilización antigua, y las criaturas que parecían ser tanto dioses como monstruos para ellos. Avanzamos por los túneles, cautivados por los frescos y lo que revelaban. Fue entonces cuando escuchamos un sonido,
El mismo roce sutil que habíamos oído en la cueva días atrás. La criatura estaba aquí, en los túneles con nosotros. Sin previo aviso, la criatura surgió de las sombras. Era enorme, con su piel gruesa y ojos que brillaban con una inteligencia perturbadora. En un instante, la criatura atacó, moviéndose con una velocidad sorprendente. El pánico se apoderó de nosotros. Disparos resonaron en el túnel mientras Eric y los otros especialistas en seguridad abrían fuego. Pero la criatura era ágil, esquivando los disparos y acercándose peligrosamente. En un acto desesperado, lancé una granada de luz hacia la criatura. La explosión de luz la desorientó, dándonos una oportunidad para escapar. Corrimos por los túneles, guiados solo por la luz de nuestras linternas y el puro instinto de supervivencia. Finalmente, encontramos una salida y emergimos a la superficie, jadeando y exhaustos. La confrontación con la criatura había sido la más intensa hasta ahora, y había dejado claro que estábamos en un peligro real y constante. Esa noche, de vuelta en el campamento, nos reunimos para discutir lo sucedido. La existencia de la criatura, los frescos, los túneles, todo estaba conectado, formando una historia que había permanecido enterrada durante siglos. Una historia de una civilización perdida y su relación con seres que desafiaban nuestra comprensión del mundo natural. A pesar del miedo y la incertidumbre, sabíamos que teníamos que continuar. Había secretos en esta isla que necesitaban ser descubiertos, historias que necesitaban ser contadas. Pero mientras nos preparábamos para otro día en la isla, no podíamos ignorar la sensación de que la criatura, y quizás otras como ella, nos estarían esperando, ocultas en las sombras y los secretos enterrados de este lugar olvidado por el tiempo. La luz del amanecer se filtraba a través de los árboles, anunciando otro día en la isla, pero para nosotros, cada nuevo día traía más preguntas que respuestas. Después de nuestro último encuentro con la criatura, y los descubrimientos en los túneles, sabíamos que estábamos en medio de un misterio que se extendía mucho más allá de la ciencia convencional. Ese día, decidimos centrar nuestros esfuerzos en descifrar los frescos que habíamos encontrado. Quizás ellos podrían ofrecernos alguna pista sobre la criatura y su conexión con la antigua civilización de la isla. Mientras examinábamos los frescos, James, quien había estado estudiando los símbolos y grabados con más detalle, nos llamó. «Creo que he encontrado algo», dijo, señalando a una serie de símbolos que se repetían en diferentes frescos. Estos símbolos parecen contar una historia, una especie de leyenda o mito. Hablan de una puerta, un umbral entre dos mundos. Y esta criatura parece ser su guardián, explicó. La idea de un umbral entre mundos era desconcertante, pero encajaba extrañamente con la naturaleza anómala de la isla y sus secretos. Si James tenía razón, entonces lo que estábamos enfrentando era algo más allá de nuestra comprensión. Con esta nueva información, decidimos explorar más la isla, buscando cualquier indicio de este supuesto umbral. Nuestra búsqueda nos llevó a una parte densamente boscosa de la isla que no habíamos explorado antes. Mientras avanzábamos, el ambiente se volvía más opresivo, casi como si la selva misma nos estuviera observando. De repente, uno de los especialistas en seguridad gritó. Al mirar hacia donde señalaba, vimos a una figura humana, parcialmente oculta entre los árboles. Pero algo en su postura y su mirada no era humano. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció en la densa vegetación. Nos miramos unos a otros, preguntándonos si lo que habíamos visto era real o simplemente el producto de nuestra imaginación. Continuamos, pero pronto nos dimos cuenta de que algo nos seguía, moviéndose con una agilidad sobrenatural entre los árboles. No era la criatura que habíamos encontrado antes, era algo diferente, algo nuevo. Sin previo aviso, la figura emergió de entre la vegetación, lanzándose hacia nosotros. Era humanoide pero claramente no humano, con rasgos distorsionados y una mirada salvaje. La lucha fue frenética y desesperada. Eric y los otros dispararon, mientras el resto de nosotros buscábamos refugio. La criatura fue finalmente abatida, pero no sin antes herir a uno de nuestros miembros, Mark. Mientras atendíamos sus heridas, no podíamos evitar sentir que habíamos cruzado un umbral desconocido, entrando en un territorio peligroso y desconocido. Esa noche, de vuelta en el campamento, la tensión era palpable.
la presencia de estas criaturas, la leyenda del umbral, todo parecía estar conectado de alguna manera que aún no entendíamos completamente. Nos acostamos esa noche sabiendo que la isla guardaba secretos aún más profundos y oscuros de lo que habíamos imaginado. Estábamos atrapados en una historia que se había desarrollado durante milenios, y ahora, de alguna manera, nosotros éramos parte de ella. La conexión perdida entre la antigua civilización, la criatura y el umbral era la clave para entender todo. Pero con cada respuesta que encontrábamos, más peligros parecían surgir, acechándonos desde las sombras de la historia olvidada de esta isla misteriosa. A medida que el sol se alzaba, bañando la isla con una luz incierta, sabía que estábamos llegando a un punto crítico en nuestra odisea. Tras los eventos del día anterior, la realidad de nuestra situación se había vuelto ineludible. Estábamos atrapados en un juego peligroso de supervivencia, rodeados por secretos antiguos y criaturas que desafiaban nuestra comprensión. Ese día, armados y decididos, nos adentramos una vez más en la densa selva. Nuestro objetivo era claro: encontrar el umbral del que hablaban los frescos y desentrañar la conexión entre la antigua civilización, las criaturas y la isla. Nos movíamos con una mezcla de determinación y temor. Cada sombra, cada ruido en la espesura, podía ser una señal de peligro. No tardamos en darnos cuenta de que no éramos los cazadores, sino la presa. Algo nos seguía, moviéndose con una astucia y un sigilo que solo podía significar una cosa: la criatura, o las criaturas, estaban al acecho. Cuando llegamos a una zona de la isla donde los símbolos de los frescos se hacían más densos, nos detuvimos. Delante de nosotros se alzaba una estructura imponente, parcialmente oculta por la vegetación. Era un monolito de piedra tallada, cubierto de símbolos y grabados. Mientras examinábamos el monolito, un rugido estremecedor rompió la calma. La criatura se abalanzó desde la espesura, más feroz y grande que nunca. La batalla que siguió fue caótica y desesperada. Disparos, gritos y el sonido de la lucha llenaron el aire. En medio del caos, noté que el monolito comenzaba a emitir una luz tenue, como si reaccionara a nuestra presencia o a la del combate. No había tiempo para reflexionar, la lucha por la supervivencia consumía cada pensamiento. Eric y los demás especialistas en seguridad luchaban valientemente, pero la criatura era implacable. En un momento crítico, vi una oportunidad. Tomando una de las granadas que nos quedaban, corrí hacia la criatura y la arrojé directamente a sus pies. La explosión fue ensordecedora. Por un momento, todo se detuvo. La criatura, gravemente herida, retrocedió y desapareció entre los árboles. Exhaustos, heridos y con el corazón latiendo a 1000 por hora, nos dimos cuenta de que habíamos ganado una batalla, pero no la guerra. La criatura podría regresar, y no sabíamos si habría más de ellas. Mirando el monolito, noté que la luz se había intensificado, formando una especie de portal. Sin saber qué esperar, me acerqué y toqué la superficie iluminada. En ese momento, una visión me inundó la mente: vi la isla, las criaturas, y la antigua civilización en su esplendor y eventual caída. La verdad era más extraña y maravillosa de lo que podríamos haber imaginado. La visión terminó tan abruptamente como comenzó. El monolito se apagó, dejándonos en la oscuridad que caía sobre la isla. Una vez en el campamento, mientras cuidábamos nuestras heridas y vigilábamos contra un posible ataque, supe que habíamos descubierto una pieza crucial del rompecabezas. La isla no era solo un hogar para criaturas desconocidas, era un portal, un umbral entre mundos, custodiado por seres que habían sobrevivido a su propia historia. Nos dormimos esa noche sabiendo que lo que había comenzado como una expedición científica se había transformado en una lucha por desentrañar un misterio antiguo, más importante aún, por sobrevivir para contar la historia. La luz del amanecer nunca había sido tan bienvenida. Después de la noche más larga y aterradora que jamás habíamos enfrentado, el nuevo día traía consigo una sensación de urgencia y determinación. Sabíamos que debíamos encontrar una salida de la isla, una forma de escapar con las revelaciones que habíamos descubierto. El monolito, con sus secretos y visiones, había abierto más preguntas que respuestas. Pero una cosa era clara: la isla era un lugar de poder antiguo, un umbral entre mundos que las criaturas guardianas protegían con ferocidad.
Nuestro plan era llegar a la costa y usar el equipo de comunicaciones de emergencia que habíamos traído para llamar a un rescate. Sabíamos que el camino sería peligroso, pero la alternativa de quedarnos en la isla era impensable. Nos preparamos para partir, revisando nuestras mochilas, armas y suministros. El ambiente en el campamento era tenso, pero también había una sensación de camaradería forjada en las pruebas que habíamos enfrentado juntos. Comenzamos nuestra travesía hacia la costa, moviéndonos rápidamente, pero con cautela, siempre alerta a cualquier señal de las criaturas. A medida que avanzábamos, la selva parecía más densa y amenazante que nunca, como si estuviera conspirando contra nosotros. No tardamos en darnos cuenta de que no estábamos solos. Podíamos sentir la presencia de las criaturas moviéndose en las sombras, siguiéndonos. En un momento, una de ellas atacó, surgiendo de la espesura con una velocidad aterradora. La lucha fue frenética, un torbellino de disparos, gritos y el rugido de la criatura. Con cada enfrentamiento, nuestras esperanzas de llegar a la costa disminuían, pero nuestra determinación se fortalecía. No íbamos a rendirnos, no después de todo lo que habíamos descubierto y sobrevivido. Finalmente, después de horas de tensa marcha, vimos la costa a lo lejos. Nunca había sentido una sensación de alivio tan abrumadora. Pero sabíamos que aún no estábamos a salvo, teníamos que llegar al equipo de comunicaciones y enviar la señal de rescate antes de que las criaturas nos alcanzaran nuevamente. Oíamos las pesadas pisadas cada vez más cerca, acelerándose, por lo que no quedó otra de echar a correr. Corrimos hacia la playa, cada uno de nosotros empujado por la adrenalina y el miedo. Al llegar, rápidamente preparamos el equipo y enviamos la señal de socorro. Mientras esperábamos, sabíamos que las criaturas podrían atacar en cualquier momento. Nos preparamos para hacer nuestro último stand en esa playa, dispuestos a luchar hasta el final para proteger la verdad que habíamos descubierto. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto parecía una eternidad. Pero entonces, en el horizonte, vimos la señal que habíamos estado esperando, un barco de rescate se acercaba. Las criaturas, como si sintieran que su tiempo se acababa, lanzaron un ataque feroz. La batalla final en la playa fue caótica y violenta. Pero a pesar de su ferocidad, las criaturas no pudieron detenernos. Con cada disparo y cada grito, defendimos nuestro suelo, luchando no solo por nuestras vidas, sino por la historia que necesitábamos contar al mundo. Cuando el barco de rescate llegó a la orilla, corrimos hacia él bajo una lluvia de balas y rugidos. Subimos a bordo, dejando atrás la isla y sus horrores. Mientras el barco se alejaba, miré hacia atrás a la isla una última vez. Sabía que los secretos que contenía seguirían siendo un misterio, guardados por las criaturas que la llamaban hogar. Pero también sabía que la verdad que habíamos descubierto cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro mundo y los secretos que aún oculta. Mientras el barco de rescate se alejaba de la isla, con sus horrores desapareciendo lentamente en la distancia, me envolvió una sensación de irrealidad. La adrenalina del escape aún corría por mis venas, mezclada con un alivio abrumador y una profunda tristeza por lo que habíamos dejado atrás. El equipo estaba en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, procesando los eventos de los últimos días. Las heridas físicas eran evidentes, pero sabía que las cicatrices psicológicas serían más difíciles de sanar. Miré a mis compañeros supervivientes. Algunos tenían la mirada fija en el horizonte, otros lloraban en silencio. Habíamos comenzado esta expedición como científicos y exploradores, pero lo que habíamos vivido nos había cambiado para siempre. La travesía de regreso al continente fue larga y silenciosa. Cuando finalmente llegamos, fuimos recibidos por agentes del gobierno y llevados a una instalación segura. Allí, nos sometieron a una serie de interrogatorios y exámenes médicos. Nuestras historias, nuestras pruebas, todo fue minuciosamente examinado. Fue durante estos interrogatorios que me di cuenta de que la verdad de nuestra experiencia en la isla nunca sería revelada al mundo. Nos dijeron claramente que lo que habíamos descubierto debía permanecer en secreto, por razones de seguridad nacional y para evitar el pánico público. Se nos advirtió de las consecuencias de hablar sobre los eventos en la isla. Nuestras carreras, nuestras vidas, e incluso las vidas de nuestros seres queridos, estarían en riesgo si desobedecíamos. La gravedad de la situación era clara y aterradora.
En los días siguientes, mientras nos recuperábamos físicamente, el peso de lo que teníamos que llevar en silencio se hacía cada vez más pesado. La isla, sus misterios y horrores, se convirtieron en fantasmas que nos perseguirían en nuestros sueños y en nuestros momentos de soledad. Finalmente, nos permitieron regresar a nuestras vidas, pero con la advertencia constante de que seríamos vigilados. Regresé a mi vida cotidiana, pero nada se sentía igual. Había una sensación de pérdida y vacío, una sensación de que una parte de mí se había quedado en esa isla. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque retomé mi trabajo y mi rutina diaria, la experiencia en la isla nunca me abandonó. En momentos tranquilos, mi mente volvía a esos días, repasando cada detalle, cada descubrimiento, cada terror. Y así, mientras la vida continuaba, sabía que la historia de la isla permanecería conmigo. Una historia de descubrimiento, horror y supervivencia, que nunca podría compartir con el mundo. Una historia que me había cambiado de maneras que aún no comprendía completamente. Continuamos trabajando para el gobierno, y pronto me di cuenta que esta aventura no sería la última, unas historias que algún día os contaré, pero hoy quería compartir con vosotros mi primera experiencia sumergiéndome en lo desconocido. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.